12 horas 3 minutos en toda la República Argentina y vamos a tratar de hablar un poquito de economía. Para eso estamos en comunicación telefónica con Juan Valerdi. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Juan Martín Ronfaldi te saluda desde Radio Caputo. ¿Qué tal, Juan Martín? Un placer volver a hablar con vos. Bueno, el placer es mío, Juan, y quería conversar un poco con vos porque no sé si lo compartirás o no, pero yo soy de la idea de que en general, en general nadie entiende un pomo de economía. Yo formo parte de ese gran grupo de personas que entienden poco y entonces uno a veces se guía mucho por las opiniones de ciertos actores políticos acerca de determinadas medidas, ¿no? Entonces, sabemos que hubo un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional este fin de semana. Sabemos que después de ese acuerdo hubo una serie de medidas planteadas por el actual ministro de Economía y precandidato a presidente Sergio Massa, y que bueno, recibieron los aplausos por parte de algunos sectores, críticas por parte de otros. Entre los que critican estas medidas aparecen capaces sectores diversos. Digo, por un lado apareció Guillermo Moreno diciendo, siendo muy crítico con las medidas que había lanzado Sergio Massa. Dice que lastiman al sector de ingresos populares. Y también, por ejemplo, ayer en la misma Sociedad Rural, en la Rural, cuando fueron los distintos precandidatos a presidentes a hacer sus promesas ante la Rural, el propio presidente de la Rural también salió a criticar las medidas de Sergio Massa. Entonces, bueno, uno pregunta si estas medidas son buenas o son malas para el pueblo argentino. Primero, el acuerdo con el FMI todavía no se firmó, sino que se empezó de alguna manera a delinear, por lo tanto no está escrito. Lo que está escrito son esas medidas que vos decís que de todos modos tampoco están concretadas, sino que están lanzadas y de alguna manera bosquejadas, pero está todo en veremos hasta final de esta semana, más o menos como máximo. Uh-huh. Pero tomando todo eso como lo que va a ocurrir, yo diría que algunas medidas son buenas, como por ejemplo las que tienden a cuidar los dólares que quedan en el Banco Central, que son muy pocos, uh-huh, y que de alguna manera le aplican costos más altos a las importaciones que no sean indispensables, como las suntuarias y algunas que tienen que ver con el consumo de bienes no indispensables. Y otra medida tiene que ver con alcanzar las metas con el FMI, pero sin tampoco hacer un ajuste brutal, al menos no en las medidas que trascendieron, ¿no? Uh-huh. Así que, si las críticas dicen esto es violento para con los salarios y para lo que ganan los sectores populares y demás, no veo por dónde llegaría eso. Sí va a haber alguna suba de precios, pero de bienes que no son alimentarios ni básicos de la canasta, eso seguro. Uh-huh. Y el acuerdo con el FMI va a ser un acuerdo provisorio para de acá a fin de año, con lo cual tampoco es algo que defina cosas de fondo. Lo que define es, y los que tienen herramientas para tratar de boicotearle en las elecciones las posibilidades a Massa y a Unión por la Patria, pueden tener éxito cuando empiecen a mover el dólar ilegal, que ya empezaron, cuando empiecen a amenazar con corridas cambiarias y bancarias, vas a tener artillería para contraatacar o no. Eso es lo que se está definiendo en este acuerdo con el FMI, y obviamente lo que salga en ese acuerdo con el FMI también va a dar una señal de qué tanto apoyo efectivo tiene Massa de Estados Unidos, o al menos de una parte de Estados Unidos, para hacer frente a eso que acabo de mencionar, de los que van a intentar voltear su candidatura. Claro, ahora da la sensación con esto que nos planteas, ¿no? Digo, se plantean unas medidas, habla el ministro de Economía, se mueve el dólar ilegal, entonces uno tiene la sensación de que hay como cierta fragilidad, ¿no? Es decir, que el candidato va a andar bien en tanto y en cuanto no haga nada que irrite a ciertos sectores que la sensación que uno tiene, ¿no? Que aprietan un botón y te hacen reventar todo por los aires. ¿Hay algo de eso? Sí, cuando no tenés reservas en el Banco Central, en un país como la Argentina, donde los poderes económicos financieros tienen mucha capacidad de daño y la regulación de tus entidades financieras está en manos
de una entidad que es el Banco Central, que está muy bien y cómoda con una ley que hizo Martínez de Oz en el 77, que es la ley de entidades financieras, que está intacta, y sí, con pocas reservas en el Banco Central y ese panorama, estás muy frágil. Ahora, esté frágil no quiere decir que todos los agentes económicos y financieros les convenga que se vaya todo al carajo y que gane Patricia Bullrich o Milei o Larreta. Claro. Por suerte, y porque realmente algo de raciocinio le queda a algunos de esos jugadores más pesados, están jugando en favor de la candidatura de Massa, porque vos decís, pero el dólar se movió como 60 pesos. Está bien, pero el dólar hace un año, los jugadores, digamos, que querían voltear la batalla y se lo llevaron a 3.50, y 3.50 traído a hoy, con la inflación que fue más del 100%, son 700 mangos. Entonces, si el dólar mañana está a 700 pesos, te digo, bueno, ya le están pegando como le pegaban a Bataki para que se fuera. Pero mientras esté 550, no es así. O sea, pensá que en un año hubo 100% de inflación y el dólar cuando estaba, entre comillas, tranquilo, estaba algo así como 2.80 en este momento, con lo cual serían 560 pesos de ahora, que es más o menos lo que está. Que no estoy diciendo que está bajo peso de un saque. Lo que estoy diciendo es, ojo, que la inflación sigue corriendo, ¿no? Incluso para el dólar oficial sigue corriendo. Claro. Ahora, técnicamente, ¿es correcto hablar de devaluación? O sea, estas medidas que se están planteando, ¿estamos en un proceso devaluatorio? En algunas cosas es como si fuera una devaluación implícita, pero tratando de evitar algunos de sectores que tienen que ver, por ejemplo, la soja no tiene una devaluación implícita porque era más, en este caso, la medida que supuestamente están anunciando, hay que ver cuando llegue al papel, es para el resto de los granos, para el resto de las oleaginosas y para producciones regionales, el dólar especial este. Entonces, ahí por ese lado, como la soja es un producto que alimenta a los cerdos, los pollos y al ganado, digamos, que está en corral, por ese lado no te entraría tanta inflación de una devaluación implícita. Pero respecto a las importaciones también, al encarecer las importaciones es como si estuvieras haciendo una devaluación implícita. Bien, perfecto. Y la última que te hago, cambiando un poquito de tema, tiene que ver con los discursos que dieron ayer Massa, Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Javier Milei y Juan Schiaretti ayer ante la sociedad rural, en el predio de la rural, donde, bueno, en definitiva todos prometieron eliminar las retenciones a los productos agrícolas. Bueno, preguntarte si esto es algo bueno o malo también para el pueblo argentino, porque uno tiene en la memoria aquel momento en el cual, a partir de las retenciones a la exportación, la sociedad rural se paró de manos en el año 2008 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y casi voltean al gobierno en aquel momento, bueno, en ese proceso que terminó con el voto no positivo de Cleto Cobos. Entonces uno se pregunta, pero ¿es bueno esto de eliminar las retenciones? No solamente no es bueno, sino que es imposible. Imposible para Larreta, imposible para Bullrich, imposible para Massa. No se puede. Salvo que dijeran, no, le voy a cobrar un impuesto a toda la clase media, a las pymes, a los pobres, y entonces reemplazo este impuesto que le cobro a los grandes exportadores, pero que lo soportan mucho más la producción y los que son dueños de la tierra, que los exportadores. No lo podés reemplazar, no lo podés derogar, y de hecho, esto le pasó a Macri, que les prometió que les iba a sacar las retenciones y no lo pudo hacer. Entonces, con todas las barrabasadas que hizo Macri, con todas las rebajas de impuestos que le hizo a las grandes mineras y a otros sectores concentrados que ganaban mucha plata, no pudo bajar las retenciones porque es muy difícil reemplazarlas y porque además está bien que haya retenciones a las exportaciones, porque lo que estás capturando es parcialmente el exceso de renta que tiene el gran exportador o el dueño de la tierra de la Argentina, que tiene una fertilidad muy particular y muy excepcional. Claro. Es fuerte lo que nos acabas de decir. Es decir, que fueron los 5 a hablar a la sociedad rural y en definitiva los 5 le plantearon algo que no se va a poder cumplir. Los 5 le dijeron algo que querían escuchar del otro lado y que lo escucharon. Hay que ver si se lo creyeron. Pero ya te digo, si Macri no le sacó las retenciones, yo no veo a nadie que tenga el suficiente nivel de capacidad de voluntad de suicidio como para destruir el Estado bajando algo que es una de las fuentes más importantes y que además es una de las más progresivas, es decir, le cobra más a los que ganan más.
Obviamente tendría que afinar un poco la cosa para que la soporten un poco más los grandes exportadores y los grandes productores y no los chacareros. Bueno, eso está pendiente y no es fácil, pero sería una buena técnica para bajarle la carga a los productores y a los chacareros. Clarísimo, clarísimo. Bueno, esclarecedor lo tuyo. Te agradezco muchísimo, Juan. Gracias como siempre por dedicarle minutos a Radio Caput. Un abrazo, siempre es un placer hablar con vos y en la querida Radio Caput. Un fuerte abrazo.